Bienvenidos a En Dos Continentes. Bueno, fin de semana largo para la mayoría de los madrileños. La festividad de San Isidro ha provocado que muchos ciudadanos de la comunidad no tengan que trabajar. Muchos, que no todos. Pero bueno, este día extra es de esas cosas que alegran a uno. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto de querer incluso cantar. Algo que tiene mucho sentido esta semana. Eurovisión se ha vuelto a celebrar y de nuevo nos han vuelto a robar. 5 puntos del público. Son de esas cosas que hacen que queramos imitar a Turquía y no participar en el Festival de la Música Europea. Sí, desde 2018 Turquía no compite en Eurovisión, pero eso no quita que no les falten candidatos precisamente. Y es que mientras esperaban los resultados electorales de las elecciones presidenciales turcas, un nuevo talento musical emergió de entre las sombras para ponerse en el foco de las actuaciones en el continente europeo. Sí, ¿por qué no? Quizá Turquía deba volver a Eurovisión de la mano de Recep Tayyip Erdogan. Voy a reconocerlo, no tenía ni idea de que al presidente de Turquía le gustase mostrar sus talentos musicales. Pero es que tampoco tenía ni idea de que esto que acaban de ver no es un hecho aislado. Antes de ponernos serios, quiero hacer un llamamiento. Cuando Turquía regrese a Eurovisión, Erdogan debe ser su representante. Y es que sabe hacerlo todo a nivel musical. Lo primero de todo y fundamental, Erdogan es un artista que sabe conectar con su público. Sí, todos hemos visto a niños, jóvenes y ancianos unidos bajo una misma melodía. Una melodía festiva, de celebración. ¿Es suficiente? No. Un buen representante eurovisivo tiene que manejar varios registros. Y si tiene que ponerse serio, también debe hacerlo. Sobrecogedor. Vale, sí, pero lo que hemos visto es de nivel 1. Es fácil emocionar si cantas tú solo, pero ¿qué pasa cuando nos toca adecuarnos a una melodía o a una serie de instrumentos musicales? Sí, saben a lo que me refiero. En la ducha hay momentos en los que creemos que somos Pavarotti, pero de repente, en una noche aleatoria, vamos a un karaoke y parece ser que no atinamos tanto como pensábamos. ¿Y qué pasa con Erdogan? ¿Puede dar con la nota adecuada? Vamos a comprobarlo. İnce bir yoldayım. Bueno, se adecua a pizca más o menos. Desde luego mucho mejor que yo en la noche del 15 de febrero de 2019 en un frío local musical en Madrid. No lo he olvidado. Vale, última prueba. Erdogan puede cantar melodías animadas, puede hacer lo propio con las tristes y también con instrumentos musicales a su alrededor. Pero ¿qué pasa con las personas? Sí, ¿es capaz el presidente de Turquía de hacer un buen dueto o colaboración musical? Que no se hable más y que las personas competentes se pongan manos a la obra. Erdogan a Eurovisión 2024. Espero no tener que repetirlo, o, como se dice musicalmente, pedir un bis. Lo cual es bastante irónico, porque Turquía precisamente se va por una segunda vuelta. No ha podido ser a la primera. Seguimos sin saber quién será el nuevo presidente de Turquía a partir del año 2024. Ni el propio Erdogan, ni su oponente, el señor Kemal Kılıçdaroğlu, ha conseguido el porcentaje de votos necesario como para evitar una nueva cita electoral el próximo 28 de mayo. ¿El 28 de mayo? ¿No pasaba algo más ese día? Bien, habrá segunda vuelta pues. Un hecho que puede haber sentado especialmente mal a un Erdogan que se ha quedado a menos de un 1% de los votos de una mayoría absoluta. ¡Un 1%! Ya tiene que escocer, ya. Pues no, horas antes de los resultados, el actual presidente de Turquía lo dejaba claro. Si hay que ir a una segunda vuelta, bienvenido sea. Si nuestra nación ha tomado la decisión de que haya una segunda vuelta en las elecciones, nos parece bien. Creemos que acabaremos esta vuelta con el 50% de los votos aproximadamente. Me gustaría enfatizarlo de nuevo. El hecho de que los resultados electorales no se hayan publicado aún de forma oficial
no cambia el hecho de que la elección de nuestra nación esté claramente a nuestro favor. Y parece que tiene razón. En esta primera vuelta, Erdogan ha recibido alrededor del 49% de los votos. Ha sido el candidato que más papeletas ha tenido a su favor. Pero, ojo, cuidado, que la oposición no está muy lejos. Kılıçdaroğlu busca la presidencia y tampoco es una idea alocada pensar que pueda conseguirla. Con el 45% de los votos a su favor, Kılıçdaroğlu se postula como el principal rival de Erdogan. Un Erdogan al que le manda un mensaje claro. En las siguientes elecciones no vas a ser tú quien consiga más votos. A pesar de las campañas de calumnias y los insultos, Erdogan no ha conseguido el resultado que esperaba. Nadie debería estar contento por un hecho irreversible. Las elecciones no se ganan en los balcones. Aún siguen llegando los datos de las elecciones. Si nuestra nación decide que haya una segunda vuelta, será un placer. Ganaremos definitivamente las elecciones en la segunda ronda. Todos lo verán. Vamos a ganar las elecciones. Todos lo verán. Bien, esta frase puede ser o una gran muestra de determinación o el principal argumento de un vídeo que puede que no le guste recordar a Kılıçdaroğlu el 29 de mayo. Pero habrá que esperar hasta ese día para determinar si ha sido atrevimiento o catástrofe. Y hablando de catástrofes, ha llegado el día. El pasado 11 de mayo, el título 42 llegó a su fin en Estados Unidos. ¿Y qué es eso? Se tienen que estar preguntando. Muy sencillo. Se trata de una medida legislativa lanzada por Donald Trump en 2020. Una medida que consistía en que los inmigrantes ilegales no podían entrar en Estados Unidos por el temor de que pudieran contagiar de la COVID-19 a aquellos que residían en el país. Es decir, que si un inmigrante entraba de forma ilegal en Estados Unidos, se le podía echar al instante para evitar un contagio desmedido en el país. Bien, todo llega a su final. La Organización Mundial de la Salud dice que ya no estamos en una situación de emergencia, así que esta medida quizá se queda un poco anticuada. ¿Y qué pasa ahora con la inmigración ilegal? Ahí está la cuestión. Nos olvidamos del título 42 y nos centramos en el título 8. ¿En qué consiste? Nos lo explica el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Quiero dejarlo muy claro. Nuestras fronteras no están abiertas. La gente que cruza nuestra frontera ilegalmente, y cualquiera sin una base legal, será procesado y expulsado. El individuo expulsado por el título 8 está sujeto a una prohibición mínima de 5 años a la reentrada en los Estados Unidos y puede enfrentarse a un proceso penal si lo vuelve a intentar. Sí, todo inmigrante que intente entrar en Estados Unidos de forma ilegal será expulsado y recibirá una prohibición de 5 años como mínimo. Lo que este título busca es promover la inmigración legal. Según él mismo, se abrirán una serie de centros en los que aquellos inmigrantes deberán notificar su petición de asilo antes de ir a Estados Unidos. Si se presentan en la frontera sin haber presentado esta petición, les toca volver a casa. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque le hemos echado un vistazo al título en cuestión. No es que nadie lo esté explicando demasiado. Especialmente ni el presidente ni la vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Responde la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Creo que escuchar al secretario Mayorkas es un comunicador poderoso. Estuvo en la frontera, ha estado aquí respondiendo a vuestras preguntas durante más de 50 minutos, ha estado en la televisión haciendo muchas entrevistas durante toda la semana. Eso es verdad. Estemos de acuerdo o no con lo que dice Mayorkas, ha sido este pobre hombre el que se ha tenido que comer todas las entrevistas de periódicos, radios, televisiones, podcasts y preguntas de señores por la calle. Ha sido él el que ha tenido que explicar a los ciudadanos qué es lo que ha estado ocurriendo en la frontera el 11 de mayo. ¿Y qué es lo que ha estado ocurriendo? Esto. Miles y miles de inmigrantes se trasladaron a la frontera sur de Estados Unidos en la noche del 10 de mayo, esperando que con la caída del artículo 42 pudieran tener más facilidades a la hora de entrar en el país. Un intento realizado de diversas formas, o haciendo cola por tierra o haciéndolo por agua. Las formas de acceder a Estados Unidos son varias y peligrosas, pero estos inmigrantes estaban convencidos de que era el momento de arriesgarse. Los inmigrantes que estaban tratando de cruzar la frontera, porque muchos se encontraban ahí, en tiendas y campamentos de acogida, esperando su turno para realizar el último tramo de su viaje a Estados Unidos. Una situación caótica para la patrulla federal que se encontraba en la frontera del país. Un flujo migratorio que no debe haber sido fácilmente gestionable, aunque claro, esa puede ser mi opinión. Decíamos que ninguno de los dos principales cargos en Estados Unidos había hablado sobre este nuevo suceso en la ya crisis migratoria del país. No es cierto.
no del todo. Este pasado fin de semana, cuando ya habían pasado las principales horas de confusión, la vicepresidenta Kamala Harris ha decidido hablar sobre lo ocurrido. ¿Y cuál es el problema? Ni idea, porque para Kamala todo va estupendamente. He oído que en los últimos 2 días todo se ha gestionado bastante bien, teniendo en cuenta las preocupaciones. Y la conclusión, sin embargo, es que el asunto de la inmigración tiene su responsabilidad en el Congreso. Según tengo entendido, todo está yendo estupendísimamente. Pero ojo, si no va bien, la culpa es del Congreso. Yo no tengo nada que ver. Pues claro que sí, política en mayúsculas, damas y caballeros. Aunque al César lo que es del César. Al menos Kamala Harris ha respondido a las preguntas de los periodistas, porque Joe Biden, lo que viene siendo Joe Biden, no ha predicado con el ejemplo. A ver, lejos ya de ideologías, programas políticos y cuestiones de misma índole. Venga, vale, pongamos que entendemos que un político no quiera contestar a las preguntas de los periodistas, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo beneficia a Joe Biden, que en este preciso contexto en el que hablamos de vidas humanas, se ría? No sé, que a lo mejor yo me equivoco, pero si es una estrategia no es que sea muy brillante. Bien, Biden se ríe, pero los republicanos no están para risas en absoluto. Mientras el gobierno implantaba el título 8, el Partido Republicano se movía y en plena sesión de la Cámara de los Representantes ocurría esto. En esta votación los síes son 219, los noes son 213. La propuesta ha sido aprobada sin objeciones ni mociones para la reconsideración. Vale, ¿qué es lo que se acaba de aprobar? Una propuesta de ley conocida como Artículo HR2 o el Acta de la Frontera Segura. Bien, es muy probable que esta propuesta no llegue a convertirse en ley. ¿Por qué? Sencillo. Da igual que la mayoría en la Cámara de los Representantes sea republicana. Joe Biden es demócrata y como presidente de los Estados Unidos puede vetar propuestas. Y esta, en palabras de Joe, va a sufrir ese destino. Pero, ¿por qué? Bueno, la razón es que esta propuesta es bastante diferente al título 8. Hemos destacado 3 puntos que definen esta propuesta republicana, que propone que se requiera que el Departamento de Seguridad Nacional reanude sus actividades a la hora de construir un muro en la frontera de Estados Unidos y México, que limite la elegibilidad de asilo a los inmigrantes que lleguen a Estados Unidos. Y atención, autoriza el envío de un inmigrante a un país distinto a su país de nacionalidad o su última residencia, aunque ese tipo de movimiento se limita solo a un país que tenga un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. Bien, si usted es español o reside en España, ese último punto es importantísimo. Es un punto que también contempla el artículo 8, es decir, que es algo que va a suceder sí o sí. ¿Y en qué consiste? En esto, si Estados Unidos procesa la solicitud de asilo de un inmigrante y decide que sí, que efectivamente ese inmigrante merece el asilo que pide, ese inmigrante no tiene por qué ir a Estados Unidos, puede ir a otro país, un país que haya firmado un contrato de este tipo con Estados Unidos. Hasta el momento hay 3 países que lo han hecho: Canadá, México y sí, España. Y no lo digo yo, lo dice Moncloa. Este era el comunicado en el que se anunciaba: España, junto con México y Canadá, participará en el programa del gobierno de los Estados Unidos para dirigir hacia vías regulares a las personas con intención de emigrar. España colaborará con este proyecto identificando y asesorando a personas que puedan ser elegibles para alguna de las vías de migración regular hacia nuestro país. Lo cual es bastante curioso porque quizá esta medida, de la que por cierto no se ha hablado demasiado, pueda explicar esto. Bienvenido, señor presidente. Has dicho que nuestras 2 naciones están unidas por un deseo común de promover la libertad. No puedo estar más de acuerdo. No te puedo agradecer lo suficiente tu apoyo en Ucrania. Significa mucho. Y estás a punto de presidir el Consejo Europeo este verano, y tengo ganas de hablarlo contigo. Tenemos mucho de qué hablar. Desde luego, gracias, presidente Biden. Te veo como una referencia en la defensa de la democracia. Así que sigamos haciendo este trabajo. Bueno, compañero, cuento con ello, gracias. ¡Qué casualidad! Esta reunión se ha producido horas después de que el título 42 llegara a su final.
¿Qué tenían de qué hablar Joe Biden y Pedro Sánchez? Seguro que han dado con la nota adecuada. Y hablando de notas, esperemos que ustedes nos den los 12 puntos que no tuvimos en Eurovisión en el próximo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.